La República Dominicana es una economía pequeña y abierta. En consecuencia, es una economía que está afectada por lo que sucede con sus principales socios comerciales, como es el caso de los Estados Unidos, la Unión Europea y otras zonas más de intercambio comercial, de intercambio, por ejemplo, en materia de remesas o intercambio de servicios en términos generales. De tal manera que para poder entender lo que sucede y lo que ya para cerrar el año sucedió en el año 2022 y lo que va a suceder el año que viene, pues sería bueno comenzar con lo que sería el desempeño del principal socio comercial, así como también qué se proyecta para ese socio comercial que son los Estados Unidos. En ese sentido, vamos a comenzar aquí con esta tabla. Esta tabla son las proyecciones que está haciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal está haciendo unas proyecciones. Vamos a agrandárselo un poquito para que lo vean mejor. Estas proyecciones de las principales variables macroeconómicas. Veamos el crecimiento de la economía. ¿Qué dice la Reserva Federal que va a ser el crecimiento de la economía para este año? 0.5%. 0.5% sería el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. 0.5%. Para el año que viene se proyecta también un 0.5%, pero observen que en septiembre la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, proyectaba que iba a crecer la economía norteamericana en 1.2%. Iba a crecer 1.2% y ahora está proyectando, este es el dato a diciembre, está proyectando que para el año que viene, 2023, la economía crecería 0.5%. Con relación al desempleo, ¿qué se puede decir? Recuerden que gran parte de este año estuvo con una tasa de desocupación de alrededor del 3.5%. Luego subió a 3.7% y habría que preguntarse qué prevé la Reserva Federal que va a suceder con la tasa de desocupación en los Estados Unidos. Pues bien, la tasa de desocupación, fíjense que ellos pronostican que este año cierra ya con un 3.7%. Estamos ya a final de año. Este es el único dato que le falta a ellos de diciembre. Estarían con ese dato diciendo que la economía finalmente cierra con esa desocupación que puede considerar prácticamente pleno empleo. Pleno empleo sería ese 3.7%. Todo lo que esté 4% hacia abajo, uno pudiera considerarlo como pleno empleo en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál sería la tasa de desocupación para el año 2023? La tasa de desocupación para el año 2023 sería 4.6%. Es decir, que la tasa de desocupación pase de 3.7 a 4.6. 3.7 o 4.6 significa que la Reserva Federal está pronosticando un aumento de la tasa de desocupación. Fíjense que está aumentando la tasa de desocupación y eso es un reflejo de la política monetaria que se estaría ejecutando para el año que viene. Esa política monetaria la podemos ver aquí en materia de tasas de interés. Fíjense acá lo que está pensando que va a suceder a la Reserva Federal. En el año 2022, la tasa de los fondos federales, que es la tasa de interés de política monetaria que influye sobre la tasa de interés activa que cobran los bancos o la tasa de interés pasiva que pagan los bancos, cerraría en 4.4%. Esa sería la tasa que estaría estimando la Reserva Federal como cierre de este año. Ahora, para el año que viene, fíjense que estima 5.1%. Pero lo más interesante es que en septiembre se proyectaba que la tasa de interés de los fondos federales iba a alcanzar un pico de 4.6% y ahora estiman 5.1%. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Reserva Federal está estimando que va a seguir subiendo la tasa de interés en primer lugar. Recuerden que este mes subió en 50 puntos básicos y va a seguir subiendo el año que viene y no solamente va a seguir subiendo, quizás no al ritmo que subió durante 4 reuniones consecutivas, 75 puntos básicos, quizás no como la última reunión, 50 puntos básicos, quizás 25 puntos básicos, pero va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo hasta colocarse en un nivel que puede estar entre
5.1 y 5.4%. Entre 5.1 y 5.4%, eso estima la Reserva Federal. Aquí ellos tienen este estimado puntual de 5.1, pero pudiera alcanzar hasta el 5.4, 5.5%, que es el dato de tasa de interés de los fondos federales que nosotros habíamos pronosticado. Ese aumento de la tasa de interés que se va a registrar el año que viene va a influir sobre la tasa de desocupación. Por eso la tasa de desocupación en los Estados Unidos va a pasar de 3.7 a 4.6%. 3.7, 4.6%, y la economía en los Estados Unidos lo que va a crecer es 0.5%. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, eso no significa que no habrá recesión en los Estados Unidos, eso no lo significa, no puede haber una recesión. Aun cuando el año completo la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sea de 0.5%, pudiera suceder que el año que viene, 2023, se registre una recesión en los Estados Unidos. Por ejemplo, pudiera ser que durante un par de trimestres, se estima los 2 primeros trimestres del año, pues caiga la actividad económica. Si cae la actividad económica, eso implicaría un periodo de recesión. Y más si está también siendo acompañada esa caída del Producto Interno Bruto, siendo acompañada de un aumento de la desocupación. Ya ahí, técnicamente, es muy probable que el National Bureau of Economic Research, que es la oficina que estima si realmente los Estados Unidos está o no está en recesión, pudiera llegar a la conclusión de que efectivamente ya se encuentra en recesión. Eso pudiera suceder el año que viene. Es decir, que ese 0.5% que tenemos ahí en su pantalla no significa que no habrá recesión. Pudiera haber recesión en los Estados Unidos. Y eso sería compatible con ese aumento de 3.7 a 4.6% de la desocupación. De hecho, Larry Summers, un profesor de la Universidad de Harvard, ha señalado que un crecimiento de esa magnitud de 3.7 a 4.6 en la tasa de desocupación, en términos históricos, es compatible con una situación de recesión económica. Ahora, otro punto interesante es, bueno, ¿y qué va a suceder con la tasa de inflación? Aquí ellos publican lo que es la tasa de inflación subyacente. La tasa de inflación subyacente, en base no del IPC, no del índice de precio del consumidor, sino de un índice de precios del gasto. Y ahí ellos estiman que para el año que viene, esa tasa de inflación subyacente, core inflation, va a estar rondando el 3.5%. 3.5% sería la tasa de inflación subyacente. Fíjense que todavía está por encima de la meta. La meta en los Estados Unidos de inflación es 2%. 2% es la meta. Y aquí tendríamos 3.5% de tasa de inflación. Para el año 2024, fíjense que ellos todavía están pronosticando una tasa de inflación ligeramente por encima, 2.5, y todavía en el año 2025 es que se llegaría ya con un 2.1 a la meta. ¿Qué implica eso? Que los Estados Unidos están pronosticando, primero, un nivel de tasa de interés mayor que lo que tenían previsto hace 3 meses. Una situación de desaceleración del Producto Interno Bruto para el año que viene más acentuado de lo que se tenía previsto en septiembre. Para el año que viene, oigan bien. Y con relación al desempleo, están pronosticando una desocupación más acentuada, es decir, un mayor desempleo que lo que habían previsto en septiembre, porque en septiembre habían previsto que para el año que viene se iba a registrar una desocupación de 4.4% y va a terminar la estimación para el año que viene, en base a este año, a la información disponible, en 4.6%. Y la tasa de inflación para el año que viene, que se había pronosticado el core inflation, la tasa de inflación subyacente, en 3.1%, va ya a cerrar el año en términos de pronósticos para el año que viene en 3.5%. Entonces, fíjense cómo hay en nuestro principal socio comercial una situación que se pudiera caracterizar por menor nivel de actividad económica, mayor desempleo, mayor tasa de inflación de lo que se había previsto. Claro que va a ser menor que la tasa de inflación actual, eso sin lugar a dudas,
la tasa de inflación va a seguir bajando y una mayor tasa de interés. Ese es el entorno internacional que República Dominicana se va a enfrentar para el año 2023. Con relación a este año, ¿qué se enfrentó República Dominicana? Recuerden, una política monetaria restrictiva. A partir de marzo, los Estados Unidos comenzó a subir su tasa de interés, que estaba prácticamente en cero y está terminando por encima del 4,25. También hemos visto una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Fíjense que cuando comenzó el año se estaba pronosticando que la economía iba a estar creciendo por encima del 3% y finalmente está creciendo 0,5%. El Fondo Monetario Internacional en octubre estaba pronosticando que iba a crecer alrededor de 1. Aquí la Reserva estima 0,5% este año. Está también con el aumento de la tasa de interés y menor crecimiento, generándose un ligero aumento de la desocupación este año de 3,5 a 3,7. Y la tasa de inflación, que se ha ido reduciendo ahora en base al IPC, recuerden que pasó de 7,7 a 7,1, comienza a disminuir, pero todavía sigue siendo muy alta en comparación con la tasa de inflación meta. Recuerden que la tasa de inflación meta en los Estados Unidos es 2% y está todavía por encima del 7%, es decir, más de 3 veces, 3,5 veces. Entonces, ese es el entorno internacional que la República Dominicana se enfrentó este año. Entonces, en base a eso, entonces habría que ver cómo República Dominicana logró sortear esta situación de desaceleración económica, esta situación de aumento de la desocupación, esta situación de elevada inflación, esta situación de aumento de tasa de interés. No solamente en los Estados Unidos, sino también en otro bloque económico importante para la República Dominicana, que es la Unión Europea. La Unión Europea también ha aumentado su tasa de interés menos que los Estados Unidos, pero la ha aumentado. También tiene una situación de desaceleración menos acentuada que los Estados Unidos, pero también se ha desacelerado en términos económicos. Y tiene un impacto también inflacionario mucho más acentuado que el de Estados Unidos, porque la tasa de inflación es de un 10%, la de Estados Unidos es 7,1%. Entonces, esa es la situación económica internacional a la cual se enfrentó República Dominicana este año 2022. Entonces vamos a ver cómo termina. Vamos a ver los principales indicadores macroeconómicos para ver cómo termina 2022 y vamos a entonces a pronosticar para el año 2023 qué se puede esperar con los principales indicadores. ¿Por qué este programa es importante? Porque para usted, que tiene que tomar decisiones de si va, por ejemplo, a ampliar su negocio, qué puede suceder con sus ventas. Si usted piensa trasladar costos a precios finales, qué puede suceder con sus ventas. Si usted lo trata de hacer simplemente para recuperar los costos y de repente hay una situación de caída de su demanda. ¿Qué va a suceder si usted, por ejemplo, es una persona que tiene un préstamo y la tasa de interés es variable? ¿Qué va a suceder con su tasa de interés en el año 2023? Todo eso lo vamos a analizar aquí hoy en Tecnopol. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.